Toda la atención está puesta, está colocada ahora hacia la península de Corea, después de que en la semana desplazaron portaaviones Estados Unidos hacia ella y, por supuesto, después del ataque, el ataque con la llamada bomba madre que realizó el Estados Unidos, autorizado por el presidente Donald Trump, contra el Estado Islámico en Afganistán. Sin embargo, hay muchas preguntas que están rodeando en este momento el ataque, así como las acciones que viene desarrollando bélicas desde el que realizó antes de esto en Siria. Y la pregunta quizá de fondo es ¿a qué se debe el que haya habido un giro, un importante giro desde las posiciones aislacionistas de Estados Unidos, que cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuando asumió la Casa Blanca, dijo con toda claridad que no sería el presidente del mundo, sino solo de Estados Unidos, pero ahí tiene sus acciones, está interviniendo ya en varios lugares. ¿A qué se debe este giro de la política norteamericana? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. En las últimas 2 semanas, el nuevo gobierno de Donald Trump ha dejado de lado el retraimiento de Estados Unidos de la escena internacional con 2 acciones militares directas contra el Estado Islámico en Afganistán y Siria, que su antecesor Barack Obama rehuyó tomar por el riesgo de mayor deterioro en el Medio Oriente. El Pentágono difundió un video del estallido de la bomba no nuclear más potente que hay en su arsenal, conocida como la madre de todas las bombas, la GBU-43, en el ataque contra el Estado Islámico en el que al menos murieron 36 de sus miembros. El proyectil destruyó además una importante instalación de ese grupo terrorista. Fuentes del gobierno afgano han insistido en que en el bombardeo no se han producido víctimas civiles. El ataque se produjo después de que el gobierno de Afganistán afirmara esta misma semana que el número de insurgentes de ISIS en el país es inferior a 400 y que el año pasado abatió a unos 2.500 miembros del grupo, lo que redujo su presencia a solo 2 de las 34 provincias afganas. También, la misión de la OTAN en Afganistán informó la semana pasada que, en los últimos 2 años, ha reducido a la mitad el número de miembros del grupo terrorista y en más de un 60% el territorio controlado por ISIS en el país. Unos días antes, Estados Unidos lanzó un ataque por sorpresa contra el régimen sirio. 59 misiles Tomahawk alcanzaron el campo aéreo de Sayyad, en represalia por el bombardeo de armas químicas que dejó 86 muertos, 30 de ellos niños. La decisión de abrir fuego contra las tropas de Bashar al-Assad, rechazada hasta hace pocos días por Donald Trump, supone un giro radical en la política de Washington en Siria y abre una posible vía de conflicto con Moscú, principal apoyo del régimen. Pero también lanza una advertencia a Irán y Corea del Norte. Estados Unidos está dispuesto a disparar contra quien cruce las líneas rojas. ¿Por qué el ataque contra el Estado Islámico cuando más debilitado está el grupo yihadista? ¿Por qué el giro de política exterior contra la intervención en Siria? ¿Cuál es el propósito de confrontar a Rusia e Irán? ¿Es un mensaje contra Corea? Posiciones. 1. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que dio total autorización a las Fuerzas Armadas para que utilizaran la llamada madre de todas las bombas contra el Estado Islámico en Afganistán y calificó el lanzamiento como un éxito. Según indicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, el objetivo del bombardeo era acabar con un sistema de túneles y cuevas de ISIS en Afganistán, que les permitiría moverse con libertad y atacar con más facilidad a los asesores militares estadounidenses y las fuerzas afganas. Un portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Muhammad Radmanish, ha indicado que 36 miembros del grupo de ISIS murieron y una gran cantidad de munición y armas fueron destruidas en el bombardeo, en tanto que ISIS ha negado a través de la agencia de noticias AMAC que se registraran muertos o heridos en sus filas por el ataque. El presidente ruso Vladimir Putin abogó por una investigación internacional del ataque con armas químicas en Siria porque consideró inadmisible que se lancen acusaciones infundadas antes de que se inspeccione la zona de forma detallada e imparcial.
El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, atribuyó con 100% de seguridad la autoría del bombardeo con gas tóxico a la aviación del régimen de al-Assad. El presidente sirio, Bashar al-Assad, negó que su gobierno haya atacado a la población civil con armas químicas y aseguró que se trata de una operación totalmente fabricada. Días de Semana Santa esta vez han sido días sobre todo de muchísima tensión desde el ataque que realizó Estados Unidos a Afganistán. Ayer lanzó la llamada madre de todas las bombas con un saldo, según el gobierno de Afganistán, de más de 36 combatientes del Estado Islámico muertos, aunque el grupo yihadista niega que haya habido muertos en este ataque. Pero no solamente la tensión se concentra en Afganistán, también hay, y los ojos están puestos en Corea. Mañana sábado se va a realizar el acto en el que conmemoran el natalicio de Kim Il-sung, el 105 aniversario del natalicio de Kim Il-sung, y se han venido generando distintas versiones sobre la posibilidad de que aprovechen esa fecha para lanzar un sexto ensayo nuclear. 5 han realizado ya los coreanos, y Estados Unidos, a través de su presidente, ha dicho con toda claridad que eso es un acto que no les parece y que van a repeler en todo caso. Y ya, de hecho, enviaron un portaaviones a la península de Corea. En tanto, China ha conminado a ambos, tanto a Corea como a Estados Unidos, a distender, bajar la tensión en el conflicto y tratar de desescalar los ánimos de guerra que soplan en el mundo. Pepe Rubinstein, así titulabas hoy tu columna en el Excelsior. Como siempre, un placer tenerte. El placer es mío. Vientos de guerra. Vientos de guerra. Así es. Así es como ha estado la Semana Santa. Nos acompaña también Fausto Pretelín telefónicamente. Fausto, un placer tenerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos, Pepes. Buenas tardes. Oye, en poco tiempo esto se ha movido, y de la tensión que estaba concentrada en Afganistán, ya hoy se desplaza hacia Corea y recorre el mundo el temor de que ahí pueda haber también algún ataque de Estados Unidos, que ya avisó que podría realizar porque lo estaba preparando, sobre todo en caso de que el régimen coreano aproveche la fecha del natalicio de Kim Il-sung para hacer un sexto ensayo nuclear. ¿Cómo ves? Bueno, a ver, yo creo que llama mucho la atención que esté Estados Unidos abriendo, pues no solamente 2 frentes, sino 3 frentes, ¿no? Siria, Corea del Norte y evidentemente Afganistán hace unas horas. Entonces, hay algo que trae como estrategia, me parece, que el presidente Donald Trump, un personaje vulnerable, un personaje que no tiene liderazgo, un personaje que de alguna manera cambió de postura en pocas horas el tema de Siria. Si ustedes recuerdan, Pepe, me parece que la decisión de Nikki Haley, embajadora de su país ante Naciones Unidas, y Rex Tillerson en su momento, el secretario de Estado, diciendo que el destino de los sirios lo tienen que decidir ellos, el destino de Bashar al-Assad, el presidente. Y unas horas después da un cambio, un giro de 180 grados. Posteriormente también da una muestra de frivolidad, ¿no?, al recibir al presidente chino y decir que cuando estaba comiendo el pastel de chocolate tomó la decisión de bombardear. Es decir, hay muchos elementos ahí que llaman mucho la atención, pero detrás de todo esto, debajo, allá en el subsuelo, está, repito, los vínculos de su gobierno con Rusia. Hace 72 horas recibió el presidente Putin a Rex Tillerson. Me parece que el resultado de esta negociación no es mala, y lo digo entre líneas, porque nadie se esperaba ver que los dos salieran de la mano anunciando la paz y un cambio diplomático de Estados Unidos y de Rusia. Pero la gran dificultad para ambos es llevar a la opinión pública a la luz, ¿no?, lo que durante muchos meses tejieron en el subsuelo y que han sido tan criticados por la opinión internacional y sobre todo por las agencias de investigación de Estados Unidos. Entonces, si ustedes se fijan, yo creo que hay muchas variables en juego. Es totalmente irresponsable abrir 3 frentes de manera simultáneos, y pues no vaya a ser que ya le gustó a Donald Trump
que posiblemente el hecho de haber bombardeado a Siria en términos de popularidad la haya beneficiado. Voy con Pepe Rubinstein. 3 frentes abiertos, dice Fausto Pretelín. Detrás, alguna estrategia, alguna pretensión que trate de explicarnos y de responder algunas de las preguntas que no acaban de encajar en esta, justamente, digamos, superactividad belicista de Estados Unidos y, por supuesto, en el telón de fondo, la reunión que tuvo el secretario de Estado con Vladimir Putin y, digamos, el acuerdo que desde campaña se viene hablando de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump con los rusos. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Estás de acuerdo? ¿En qué difieres? Pues en un inicio Trump dijo que él no iba a ser presidente del mundo, sino iba a ser presidente de Estados Unidos. Nada más. En ningún momento pensó en involucrarse en Siria. Yo creo que ha venido haciendo camino al andar, porque igualmente dijo que la OTAN era obsoleta y ahora está respaldando a la OTAN y de alguna manera están sucediendo situaciones que no eran predecibles. El asunto del bombardeo a Siria obedeció a que 2 días antes Siria, desde Shairat, 2 aviones tiraron 2 cargas distintas de gas sarín. En 2003, Al-Assad había aceptado que no iba a utilizar armas químicas y que se iban a destruir. Entonces reacciona Trump y dice, yo no me iba a meter, pero frente a esta desgracia, frente a esta osadía, frente a este carnicero, frente a este animal, tengo que responder. Ahora, en el asunto de Corea, el Kim 3, que ha estado con una obsesión en cuanto a que él puede tirar las armas nucleares que él crea conveniente, como incluso ensayos. un arma, bueno, entonces, un misil que pudiera llegar a Estados Unidos. Lo que Trump yo creo que pretende es explicarles y decirles, señores, el país más fuerte del orbe es Estados Unidos. Y si no se comportan, yo hago que se comporten. La visita de Tillerson con sus amigos, con Putin, con el que tenía él negocios, fue su proveedor petrolero durante tiempo, se llevaban bien. Fue un fracaso. Fue un fracaso y el mismo Tillerson dijo, no es posible que las 2 principales potencias del mundo no se puedan entender y no se puedan llevar bien. Lo que pasa es que el apoyo de Rusia a Siria parece como que es incondicional, porque pues es realmente una influencia muy importante para Rusia en el Medio Oriente. Ahora, es un hecho que el ataque que se produjo a Afganistán, la difusión del video, destacar el tema de la bomba, nos está, digamos, por lo menos me está diciendo que es un acto como de mostrar músculo, de mostrar la fuerza que puede tener Estados Unidos en el mundo. Déjame decirlo de esta manera, casi que el mensaje fue la bomba misma, el peso, la potencia misma. Y voy con Fausto Pretelín, porque, Fausto, hay otro hecho que también me llama la atención sobre el cambio, digamos, del giro en la política exterior de Estados Unidos, y es la salida o la marginación de Steve Bannon, digamos, los más radicales. ¿Cómo explicar la estrategia que tú decías que estaba detrás de esto? Es, digamos, un reajuste a la realpolitik del mundo al que Trump ha tenido que ceder finalmente ante la fuerza de los hechos y las demandas internacionales, o sigues pensando que lo que hay ahí es, digamos, un acuerdo con Rusia atrás que no acaban de poder, digamos, legitimar y decirlo abierta y públicamente? Bueno, la salida de Steve Bannon no es del despacho Oval, sale del Consejo de Seguridad Nacional, que es este comité que de alguna manera esboza la estrategia para desarrollar un ataque, algún elemento militar, ¿no? Pero no sale del despacho Oval. Ahora sí es muy importante que se haya distanciado. ¿Por qué se distanció? Porque los generales evidentemente no lo quieren. Steve Bannon pues, es un personaje radical, es un personaje que no tiene experiencia en la política y es un racista. En ese sentido, creo que es una buena noticia que lo hayan sacado de ese comité que es sumamente estratégico.
Digamos que la otra parte de la moneda es los distanciamientos o los conflictos más, sobre todo, que ha tenido Steve Bannon con el yerno de Donald Trump, Kushner. En ese sentido, pues ahí tiene el peso importante el yerno, ¿no? Ya ocurrió también con Chris Christie. Durante su campaña Donald Trump estuvo muy de cerca, el exgobernador de New Jersey, y ya una vez que ganó las elecciones lo desplazó por decisión de Kushner, que tuvo un problema el padre de Kushner con Chris Christie, lo metió a la cárcel, ¿no? Chris Christie, y entonces habla mucho del poder que tiene dentro de la Casa Blanca. Ahora, la segunda parte de tu comentario, pues me parece que esa es una de las explicaciones por qué la disuasión, por qué detonar Afganistán, por qué detonar Corea del Norte. Quizás parte del arreglo con Rusia, y esto es una lectura entre líneas, me parece que es ya no solamente tener y fijar toda la atención en el presidente Bashar al-Assad, sino que de alguna forma ya diversificar, ¿no?, la atención. Como tú bien señalas, en este comunicado que dio la Casa Blanca al describir el tipo de bomba que lanzó a los yihadistas, al Estado Islámico en Afganistán, habla mucho del ornamento estético que tanto le gusta a Donald Trump y no tanto la estrategia. El ornamento estético sí es enseñar músculo, pero también quitar ya la atención hacia el Bashar al-Assad, ¿no? Me parece que esa es una doble jugada, a ver si le sale. Yo no hablaría de un giro de su política exterior, en realidad no la conocemos todavía, son 70, 80 días de su gobierno y su política exterior efectivamente ha sido ensimismada, ha sido de alguna forma pues tratar de negociar en el Senado algunas de sus reformas, y lo que ha pedido Steve Bannon pues prácticamente le ha salido un fracaso, ¿no? Si ustedes recuerdan lo del veto migratorio, primero a los 7 países y después a los 6. Hablando del activismo bélico de los últimos días de Estados Unidos en el mundo, 3 frentes abiertos, uno en Siria, otro en Afganistán contra el Estado Islámico, y el tercero, la tensión que crece respecto a Corea, que este fin de semana ha dicho que puede llevar a cabo su 6º ensayo nuclear. Y estamos hablando con Pepe Rubinstein, articulista de Excelsior y además colaborador permanente de este programa los viernes. Y estamos también con Fausto Pretelín, internacionalista, usted lo conoce. Y una cuestión que está, digamos, en el trasfondo de las interrogantes sobre por qué este activismo bélico de Estados Unidos en el mundo, desde luego, Fausto, y no podemos olvidar que las últimas semanas, el tema de las relaciones y el apoyo de Rusia a la campaña de Donald Trump se tradujo ya en la apertura de una investigación parlamentaria, y ese tema sigue creciendo y es, digamos, una de las principales amenazas para el presidente Donald Trump. Y ahí preguntarte si tú ves de entrada una conexión entre justo ese tema y las acciones bélicas, ya sea como parte de una manera de sacar o de desviar la atención o de tratar de, digamos, reconfigurar la relación en caso de que exista las negociaciones y las concertaciones con el gobierno de Putin. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Mira, en cuestiones de la agenda mediática, Pepe, me parece que hay no una coincidencia, sino claramente está muy bien planeado por parte del equipo de Donald Trump. Los primeros 60 días de su gobierno, 70, la tensión yo diría, era precisamente estos vínculos de Rusia con su gobierno. Y en ese sentido, a la hora de abrir cartas hacia el exterior y particularmente en cuestiones bélicas, pues le cambia totalmente el panorama, ¿no? Es decir, ya hay demócratas que lo están apoyando en su ataque a Siria, hay un cierre de filas inclusive en el New York Times, en el Washington Post, en estas posturas sobre Siria y Bashar al-Assad, y en ese sentido pues ya le quita esta tensión que lo estaba sofocando, y sobre todo, y eso es lo más peligroso para él, desde mi punto de vista, la enorme guerra que sostiene con la CIA, con el FBI, con la NSA, sobre todo en la última etapa de las elecciones, ¿no? Cuando primero dice sí, espíen a Hillary Clinton, pero después, oye, no, cuidado, no vayan a filtrar esta información a los medios porque es muy peligroso, ¿no? Y hablo precisamente el puesto, lo que le costó a Michael Flynn, el que era pues la cabeza de este Comité de Seguridad Nacional,
y en ese sentido creo que sí hay una estrategia deliberada en términos mediáticos para quitarse de encima esa tensión. Déjame ir con Pepe Rubinstein. ¿Es aprobación, digamos, de la opinión pública lo que respondería este cambio de estrategia o es desviar la atención de los problemas internos? Pues, ¿o ninguno de los dos, Pepe? Pues la mayor parte de la opinión pública sienten que está poniendo orden. La Unión Europea lo está apoyando, la OTAN lo está apoyando, Rusia e Irán son los que están pues realmente ofuscados porque se está midiendo, le está midiendo el agua a los camotes a los 78 días de que entró al poder. Vamos a ver este fin de semana porque... O sea, lo que estarías de acuerdo, le está saliendo la estrategia. Es que en términos de aprobación yo no sé y si está haciendo camino al andar, no sé si es una estrategia y tampoco sé si es una concertación, tampoco sé si es un plan amañado con Putin para dar la impresión de que están distanciados cuando tuvieron una muy cercana relación y un vínculo de complicidad durante la campaña presidencial. Ahora, ¿cuál es su opinión? Y voy con Fausto. La reacción que tuvo Rusia del ataque a Siria, en el que el propio Putin ofrece o pide más bien que haya una investigación antes de confirmar el que haya habido un ataque químico y que el responsable sea el gobierno de Al-Assad. ¿No te pareció un poco suave? ¿No te pareció, digamos, no lo belicosa que pudiera haber sido tratándose de su principal aliado en el Medio Oriente o no? Yo creo que tomó una decisión, la lógica, es decir, mantener este distanciamiento con la postura de Estados Unidos, pero fíjate, si continúa el diálogo, es decir, a diferencia de Boris Johnson, el ministro de Exteriores británico, que canceló un encuentro con Lavrov un día antes, 2 días antes del pasado lunes, a diferencia de eso, Rex Tillerson y Donald Trump no lo hicieron, y por el contrario, las negociaciones van a continuar, lo cual me parece desde el punto de vista pragmático que es una buena noticia, es decir, no están minando los puentes. Lo que me parece es que están aletargando la negociación, va a durar, yo creo, entre 6 meses y 1 año, y así nos vamos a ir prácticamente todo el 2017 y quizás el primer semestre del próximo año, en esta serie afloja, de alguna manera posiciones distantes entre Estados Unidos y Rusia, pero creo que se va a tejer alguna salida para Bashar al-Assad el próximo año. Esa es una percepción de mi parte. Todo puede cambiar, evidentemente, puede estar equivocado, pero creo que estos lazos que fincaron a lo largo de los anteriores 6 meses o 1 año va a rendir frutos, sin lugar a dudas. Déjame ir con Pepe Rubinstein. Si es así, ¿tú estarías de acuerdo de que estaría también logrando distanciarse de la percepción de cercanía con Rusia sin romper en efecto los puentes de comunicación? Probablemente, pero lo que va a ser un hecho es que Bashar al-Assad va a tener que dejar el poder. Y Rusia, con razón, dice: a quienes han alejado del poder de manera similar, como es el caso de Irak y como es el caso de Libia, Hussein y Gaddafi, generaron un caos. Generaron una situación, hay una locura. La primavera árabe no ha habido, acabó siendo el caos árabe. Ellos controlaban a sus gentes. Entonces, queremos que en Siria vuelva a suceder algo similar, que se quede acéfalo. De alguna manera tenemos nosotros que mantener un orden. El orden es Bashar al-Assad. Quien gane esa apuesta va a tener un respeto y una preponderancia y un liderazgo mundial. Y Putin ha sido obstinado al respecto y desde luego se está jugando su liderazgo Trump. Vamos a ver qué sucede, pero también vamos a ver si Corea del Norte reacciona los próximos días. Vamos a ver qué va a suceder en Afganistán, si realmente era necesario utilizar esa madre de todas las bombas, porque esta bomba madre de 10 toneladas compite con una bomba padre que tiene Rusia, que es de 40 toneladas. Bueno, con Pepe Rubinstein, articulista de Excelsior y colaborador permanente de este programa los viernes, y además con Fausto Pretelini estamos analizando el último ataque de Estados Unidos a Afganistán, después del que se produjo en Siria, y las perspectivas, la atención que hoy está concentrada en Corea. Si sobre todo el ataque en Afganistán, el lanzamiento de esta bomba, es un mensaje al régimen de Corea que habla de hacer ensayos nucleares, aprovechando el fin de semana, el aniversario de Kim Il-sung, y por supuesto lo estamos viendo.
Fausto Pretelín, no solamente Corea, hoy ya hasta los sheriffs, el sheriff de Ohio dice que esa clase de acciones pueden ser digamos, usadas contra los cárteles de la droga mexicana. ¿Cómo ves? Mensaje para todos. Pues sí, es ya el nuevo rasgo, ¿no?, de Donald Trump. Es el rasgo de sheriff, el rasgo de militar, el rasgo de ataque, el rasgo de intimidación, que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Es decir, el presidente de Estados Unidos vulnerable, un presidente debilitado internamente, que no le salió absolutamente nada, no le salió el plan que sustituye a Obamacare, no le sale pues el veto migratorio, no le sale nada, y pues este es un momento de alguna forma para él reconfortante, es decir, que le puede llegar a sumar popularidad. El tema de Corea del Norte, Pepe, si me permites, es importante comentarlo. La semana pasada, cuando asistió el presidente Xi Jinping a Florida en su encuentro, seguramente negociaron y hablaron sobre Corea del Norte. Corea del Norte es pues muy cercano a China. China seguramente pues sabe muy bien cuáles son los planes que tiene Kim Jong-un, el presidente norcoreano, y pues que no nos llame la atención. Es decir, el presidente norcoreano pues se le ha pasado en los últimos años enseñando músculo. Vamos a ver qué tanto, ¿no?, qué tanta investigación nuclear ha emprendido, ha escalado, y pues estamos ahora precisamente de saber si sí va a hacer esta prueba nuclear o no. ¿Cómo ves, Pepe Rubinstein? ¿Estás de acuerdo? No hay que sobrevalorar lo que pueda pasar los próximos días. Claro. Trump le pide a China que calme a Corea. Y si no le entra, y si no puede, Estados Unidos lo hará por sí mismo. Tiene su portaaviones en las costas enfrente y está listo para atacar. Sin embargo, Corea es un país enigmático, misterioso. Realmente, de los escuchas, ninguno ha ido a Corea del Norte. No sabemos qué es Corea del Norte. No, es una caja fuerte, blindada. No sabemos qué hay allá adentro. Lo más probable es que no sea más que un alarde de este joven gobernante. Pero en una de esas pueden tener una bomba nuclear. No sé. Pero yo creo que Trump no se tarda en tomar decisiones. Y es radical. Pues ya me estoy yendo y me quiero ir con una pregunta que se las hago a los dos. Si lo que estamos viendo, lo que hemos visto, Fausto Pretelín, en los últimos días, perdón, es el regreso de Estados Unidos a la escena internacional, más allá de lo que en un principio hubiera deseado Donald Trump. Pues sí, es un regreso, una puerta muy peligrosa que se llama guerra. Es un regreso que tendría que clarificarse si verdaderamente lo va a hacer a través del comercio o no, y si solamente lo está haciendo por conveniencia propia o por una estrategia para encubrir lo que hemos platicado sobre el tema de Rusia. Entonces, habrá que esperar. Creo que, si ustedes recuerdan, revisando el tema de Corea del Norte, 2 días, hace una semana aproximadamente, Corea del Sur se reunió con gente de China para analizar las posibles sanciones hacia Corea del Norte. Entonces, yo creo que hay algo ya negociado entre el presidente chino Xi Jinping con el presidente Trump. Pero bueno, son meras especulaciones. Y respondiendo a tu pregunta, pues sí es un regreso, pero un regreso por una puerta muy peligrosa. Pues te agradezco mucho, Fausto Pretelín, que haya estado con nosotros, internacionalista. Un placer haberte tenido, como siempre, con tu análisis sobre los temas de interés internacional y en particular sobre el belicismo de esta Semana Santa de Estados Unidos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias a los dos. Te respondo. Pepe Rubinstein, China, tú sí ves vientos de guerra. Sin embargo, siento que China está en un plan absolutamente conciliador, maduro, está advirtiendo y diciéndoles, cálmense, porque si dan un paso adelante va a ser una situación irreversible. Al mismo tiempo que Trump quiere ser presidente de Estados Unidos y quiere obtener el respeto del mundo, quiere ser el líder mundial y va a costarle mucho trabajo decir que yo no me meto cuando sí se está metiendo. Entonces, los días próximos son días clave para abrir el panorama de lo que van a ser los siguientes 4 años con Donald Trump en la presidencia. Bueno, pues ahí lo tiene usted saque sus conclusiones. Por lo pronto a nosotros se nos agota el tiempo. En los próximos días vamos a seguir de cerca qué pasa y cómo se desenvuelven estos 3 frentes que están abiertos para Estados Unidos y que han alcanzado enormes cotas de tensión durante los últimos días. El de Siria, por supuesto, que sigue abierto.
el de Afganistán con el Estado Islámico y por supuesto los próximos días con Corea, la posibilidad de que ahí la tensión crezca. Y detrás de esto, ¿qué significa para Estados Unidos? Y si esto en efecto está demostrando que la Realpolitik, digamos, los conflictos reales, más allá de lo que dijo en campaña, está obligando a Donald Trump a cambiar sus estrategias, o si los propios problemas internos y el fracaso de muchas de sus iniciativas y acciones hasta ahora lo están llevando a llevar la atención al mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el